Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan aquí en el estudio entre semana de la congregación en que se reúne en las villas de Arraiján, aquí en Panamá. Muchas gracias por estar con nosotros estudiando y es un honor y un placer el poder sacar de nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios, aprender más de ella y especialmente en esta serie de estudios que hemos venido haciendo acerca de las alabanzas que entonamos para Él. Muchas gracias por acompañarnos, pero antes de iniciar de lleno con el estudio, pongámonos con Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da, lo que nos permite vivir y esta oportunidad que tenemos de poder estudiar no solamente su palabra, sino también acerca de esas alabanzas que entonamos para engrandecerle, para adorarle, para darle esa gloria que solamente usted merece, Señor. Le damos muchísimas gracias por su Hijo Jesucristo y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, permitiéndonos esta oportunidad hoy de poder ser parte de su familia y que cuando ese gran día venga podamos estar en su presencia, Señor. Le pedimos de igual manera que seas con todos aquellos hermanos que están pasando por quebrantos de salud, y de igual manera aquellas personas que conocemos y familiares que, aunque no son cristianos, también pensamos y nos preocupamos por ellos, y sabemos que con esta pandemia han habido muchos que han sido afectados. Le pedimos que seas con cada uno de ellos, con sus dolencias, que puedas darle la fortaleza, la recuperación, pero también que puedas darle fortaleza si en caso tal pierden algún familiar debido a esta pandemia, Señor. Sabemos que todo está en sus manos y que es su voluntad por encima de la nuestra. Y ahora que nos disponemos a estudiar, le pedimos, Señor, que podamos tener una actitud de vida y la concentración necesaria para aprender acerca de lo que hemos de repasar en esta hora. Sin más, Señor, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, estamos estudiando esta serie de Entendiendo nuestros cantos, una serie de estudios en la que analizamos varias de las canciones o himnos que entonamos a Dios durante nuestros servicios de adoración y analizar sobre ellos, verificar si efectivamente enseñan sana doctrina, si enseñan cosas que el cristiano debe practicar, si enseñan cosas que realmente dan honra y gloria a Dios. Todo eso estaremos estudiando precisamente por el texto clave de nuestro estudio, que encontramos en la primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto y en el capítulo 14. Versículo 15, 14 y 15 nos dicen acerca de qué bienestar, qué ventaja hay de que yo ore en idiomas que nadie más entiende. Ya estoy orando públicamente y cómo hago saber a las personas que entiendan lo que estoy orando. Porque si oro para que nadie entienda, entonces ¿qué ventaja, qué fruto hay en ello? Ninguno. De esa misma manera ocurre con nuestros cantos. Sí, así como debo orar animado y contento de poderle hacer saber a Dios mis peticiones y mi agradecimiento, de esa misma manera debo de cantarle a Dios. De allí el cantarle con espíritu, tener esa disposición, esa alegría, ese gozo de cantarle a nuestro Padre Celestial. Pero no basta con eso. Requiere que precisamente participemos de el entendimiento, de que lo que digo tenga propósito, de lo que digo tiene sentido. No es cantar como mucha gente secularmente hace porque me emociona, me alegra, me motiva a bailar. En primer lugar, Dios no nos pide baile, ¿cierto? Entonces, es importante que comprendamos que cuando le canto a Dios, en primer lugar no hay instrumentos y en segundo lugar es mi voz, mi corazón el que está expresándole a Dios cuánto le amo, cuánto le quiero y cuánto quiero darle lo mejor de mí. Y por ello es necesario que cante también con el entendimiento. Teniendo esto en mente, vemos que nuestro estudio para hoy es Sublime Gracia, un himno que sabemos es sumamente popular. Y vamos a estar hablando, como hemos venido haciendo en las otras ocasiones, sobre su autor y detalles del himno que quizás muchos no conocemos. Más, ¿sabes lo que es un epitafio? Es ese texto que suele colocarse en una placa en la tumba de alguna persona. Y en este caso hay un epitafio que dice así: John Newton, clérigo, una vez un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, que fue,
por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por tanto tiempo trabajó por destruir. Palabras de peso, y son palabras que él mismo escribió, palabras que él mismo solicitó pusieran en su epitafio. Un hombre que leemos aquí tenía una profesión bastante difícil y luego cambió rotundamente de profesión y se dedicó a predicar o enseñar dentro del grupo religioso del que formaba parte. Y ese hombre que escribió estas palabras, ese hombre al que estamos leyendo en este momento, es precisamente el autor de este hermoso himno, Sublime Gracia. El señor John Newton vivió entre 1725 y 1807. Nació en la ciudad de Wapping, Londres, Inglaterra. Y tal vez algunos panameños identifican esa palabra Wapping porque creo que es una frase popular aquí, pero así se llama el lugar. Wapping, Londres, Inglaterra. Fue un autor inglés e incluso fue un pastor anglicano, un predicador de la iglesia anglicana, también conectada con la iglesia metodista. Y hablamos sobre un caballero la semana pasada que tenía esas mismas características, solo que del lado del mundo español, ¿verdad? Entonces, tenemos este caballero, pasan todas estas situaciones, pero como leemos en su primera parte de su vida, fue comerciante de esclavos. ¿Te parece que sea una profesión digna? Sabemos que no. Sabemos el maltrato que hay e incluso entre las fuentes que investigamos dice que bastante cruel era al llevar a cabo esa profesión. Entonces, llevaba a cabo este tipo de profesión. Se dice, estuve leyendo, que su madre sí tenía alguna influencia religiosa y trataba de inculcarle a su hijo, pero a su hijo realmente no le llamaba la atención. Y vemos que a lo largo de su vida se dan varios eventos en los que, tristemente, como este tipo de grupos religiosos muestran, necesito sentir algo. Si no siento algo, no puedo servir a Dios. Necesito sentir que Dios existe, que Dios me llama. Eso es lo que profesan este tipo de grupos religiosos del que el señor Newton formaba parte, pero no es lo correcto. Y de allí vemos ya que puede haber alguna influencia en las enseñanzas tanto de lo que él predicaba como de lo que enseñaba a través de sus alabanzas, y por ello siempre es necesario estudiar y meditar el texto de los himnos que cantamos. Entonces, tenemos que sobrevivió a un naufragio tras encomendarse a Dios. Ya, en ese momento está en el naufragio, está en la tormenta, está en ese momento difícil, ahí me acuerdo de Dios. Entonces, tras encomendarse a Dios, sobrevive a este naufragio y desde entonces evita blasfemar, evita tomar y evita los juegos. Por juegos sabemos que se refiere a las apuestas. Eh, Dice que fue la primera vez que se sintió en paz con Dios en ese tipo de situaciones. Luego se nos hace saber que tras enfermar con una fiebre, pidió a Dios tomar el mando de su destino. Ya, estoy muy enfermo, estoy muy grave. Tristemente, cuando hay muchas personas en este mundo que se acuerdan que Dios existe, cuando está en un momento de debilidad, sea por enfermedad, sea por pobreza, sea por alguna dificultad emocional, ahí se acuerdan que hay Dios. Pero cuando están bien, se olvidan de Él. Este caballero presenta esta situación que está enfermo y es entonces cuando, de acuerdo a las fuentes que hemos investigado, hace saber que, bueno, ahora sí me siento más cerca de Dios, quiero buscar de Dios, quiero hacer la voluntad de Él. Luego llega a conocer al señor George Whitefield, que es uno de los líderes de la iglesia metodista. Incluso llegó a conocer al señor John Wesley, de acuerdo nuevamente a varias fuentes que igual puedes investigar en internet buscando por su nombre y encontrarás más información sobre este caballero. Pero está la situación de que entonces empieza a entablar comunicación con estas personas, se convierte en esa denominación, se convierte a esa denominación y entonces trabaja mucho en ello, predica, es exitoso en esa área, y tras 34 años de haberse retirado del negocio de la esclavitud, de la trata de esclavos, el comercio de esclavos, se dice que en 1788 escribió Pensamientos sobre la trata de esclavos. ¿Y qué hace en ese momento? ¿Qué demuestra en ese momento? Escribe brevemente, lo citamos, dice, una confesión, la cual viene muy tarde. Esto siempre será un objeto de una humillante reflexión para mí,
que yo era un activo instrumento en un negocio en el cual ahora mi corazón se entristece. Ciertamente sabemos que la esclavitud no es buena, que la forma en que se ha manejado la esclavitud muchas veces es violenta. Y entonces este hombre reconoce, trabajaba de eso, se dedicaba a eso, tiene años, más de 30 años de no dedicarse a ello, pero sabe que ha dejado una marca en su vida. ¿En qué puede haber fallado este caballero? La Biblia claramente nos dice, aunque nuestros pecados eran rojos como el carmesí, son blancos como la lana. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Gracias a que nos sometemos a la voluntad de Cristo. Gracias a que estudiamos la palabra de Dios, podemos comprender claramente esto. Y ese pecado que ese caballero tenía, si realmente hubiese obedecido el Evangelio como el Evangelio espera que se haga, no tendría que preocuparse por esa carga que tenía allí. Porque precisamente cuando se acercaba su muerte, se dice que se le había solicitado que dimitiera de su puesto como ministro, porque ya estaba en sus 82 años, ciertamente una edad avanzada, tenía varios problemas de salud. Se le dijo que dimitiera, que dejara su posición. Y se cita que, algunos dicen que son sus últimas palabras, que él dijo: mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Aquí, amados hermanos, antes de continuar con el estudio del himno, sí necesito hacer una pausa. Cada uno de nosotros hemos sido pecadores en nuestras vidas. Toda persona que llega a una edad de reconocimiento y comprende que ha hecho cosas malas, llega a recapacitar y saber: hemos pecado. Y la Biblia claramente nos dice, hace saber en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una gran diferencia entre quien obedece el Evangelio y quien vive en pecado. Quien obedece el Evangelio ha reconocido sus pecados y ha llegado a Cristo, se ha sometido a Cristo y es bautizado por el perdón de sus pecados y agregado por Cristo a su iglesia, tal como lo vemos en Hechos 2. En ese momento somos blancos como la lana. Puede ser que cometamos algunos errores durante nuestra vida, pero a través de lo que leemos en 1 de Juan, en los primeros 10 versículos, comprendemos que efectivamente Dios es luz y si venimos arrepentidos a Él, Él es justo y bueno y fiel para perdonarnos de esas ofensas, porque ya hemos obedecido el Evangelio. Así que ya no somos grandes pecadores. Un gran pecador ciertamente es aquel que, a pesar de que dice que sirve a Cristo, a pesar de que dice que acepta a Cristo en su corazón, a pesar de que se reúne en algún grupo religioso, si no ha obedecido la voluntad de Dios, sigue siendo tan pecador como aquellos que no han ni siquiera escuchado la palabra. Entonces, ciertamente hemos sido pecadores. El cristiano fiel, el cristiano que ha obedecido al Nuevo Testamento, que ha obedecido la palabra de Dios, no es un pecador. Y necesitamos siempre aclarar eso. Somos cristianos que puede que en algún momento trastabillemos, que nos tropecemos, que cometamos un error, pero tenemos la oportunidad de que con arrepentimiento y confesándole a Dios nuestra falta, Él es bueno y fiel para perdonarnos. Entonces, es importante recordar esto y especialmente cuando estudiamos este himno y cuando estudiamos acerca de este autor, porque sin duda alguna, Cristo es el gran Salvador. No es un gran Salvador, es el gran Salvador. Él dio su vida para ofrecernos la salvación a todos nosotros y que para a través de su sangre podamos ser limpios de nuestros pecados. Entonces, es importante que recordemos esto porque ciertamente había una influencia calvinista en las enseñanzas de este caballero y con eso, con más detalle, necesitamos analizar esta alabanza que es tan popular. Pasemos entonces a ver detalles sobre la misma, porque ciertamente es la obra más popular de este caballero. John Newton es más conocido precisamente, al menos dentro de todo el mundo religioso, dentro de todos aquellos que profesan creer en Cristo, él es conocido no por su predicación, sino por este hermoso himno que en inglés es titulado Amazing Grace y que para nosotros en español ha sido traducido como Sublime Gracia. Tenemos también que algunos consideran este himno como la autobiografía espiritual de Newton y vamos a estar meditando sobre él en las estrofas que escribió y verificando lo que acabamos de leer acerca de una autobiografía espiritual. Tenemos también que este himno se ha convertido en un ícono más a pesar de que no es estadounidense, se ha convertido en un ícono más de la cultura estadounidense. Hay películas
en las que ha salido en infinidad de ocasiones esta canción o este himno. Hemos escuchado quizás cómo se da algún funeral y se entona este himno, sea que se cante o dependiendo del grupo religioso, se toque con gaita o se toque con piano. Hay personas que han tomado mucho cariño de este himno. Películas, por ejemplo, Star Trek, de la que no soy fanático, pero en Star Trek 2, cuando muere Spock, esa película que tengo también se entendió era La ira de Khan, al morir Spock se hace un funeral y se toca esta canción. Recientemente la película Batman contra Superman, en la muerte de Superman, en su funeral, también se toca esta canción. Hay varias películas que han sido tituladas Amazing Grace. Una de las más recientes, una que es un documental acerca de la cantante Aretha Franklin. Hemos visto esto, hasta en Los Simpsons aparece, tengo entendido hay un capítulo en el que aparece o suena esta canción. Entonces es la parte que se ha vuelto un poco problemática porque se ha hecho demasiado popular, al punto de que hay muchos artistas que hacen sus propias versiones. Y hay muchos grupos religiosos que, bueno, hay unas frases que no me gustan, voy a acomodarlas en base a lo que creemos o lo que practicamos. Y vemos entonces que hay un gran problema. Es un hermoso himno, pero hay un detalle que lo está haciendo que se ve afectado como si llegase a convertirse en un cliché. Oh, sublime gracia, cuán hermosa es. Oh, qué bonita canción. Ah, realmente es bonita, realmente tiene un buen mensaje, pero el detalle está cuando lo convertimos en algo popular y no realmente le damos el valor de, ¿estamos cantándole a Dios o queremos ser populares? ¿Estamos cantándole a Dios o simplemente queremos seguir lo que el mundo dicta? Y bueno, es una canción que se ha hecho popular, pero ni siquiera presto atención a lo que canto. Es allí donde precisamente es importante que meditemos a la hora de cantar alabanzas, porque le estamos cantando a Dios, no le estamos cantando a nuestros hermanos. Ciertamente enseñamos, porque la palabra de Dios enseña, Efesios 5 y Colosenses 3 nos enseña acerca de que a través de nuestros cantos nos estamos enseñando unos a otros, pero ciertamente nuestra audiencia es Dios. Entonces es importante que recalquemos siempre eso. No hagamos de que canto ese himno porque es popular, canto ese himno porque me lo sé, canto ese himno porque me llena el alma, me llena el corazón. No, cantemos porque de verdad sabemos, le estamos dando gloria a Dios y por eso tenemos ese gozo de cantarle a Él. Esa es la parte importante de toda esta serie de estudios que hemos venido haciendo durante estas semanas. Pues bien, continuamos porque el himno consta de 6 estrofas. En el himnario Cantos Espirituales aparece como el número 232. Y si tienes una copia de ese himnario, puedes llegar a ver que solamente tenemos 4 estrofas en español. También nos pasó con otro himno que estudiamos en las semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, hay 2 estrofas que no solemos cantar, mas vamos a estarlas analizando. Precisamente son las estrofas 1, 2, 3 y 6 las que están en nuestro himnario y fueron traducidas por el señor Cristóbal Morales. Más, hay una página que se llama protestantedigital.com. En esa página encontré que ellos también analizaron este himno e incluso tradujeron las 2 estrofas que hacen falta, o al menos encontraron la información de quienes tradujeron esas estrofas, que nosotros también pudimos haberlos hecho, pero ya el trabajo está hecho, vamos a analizar en base a lo que ellos tradujeron, siendo entonces las estrofas 4 y 5 nuevas quizás para nuestro conocimiento en este estudio que estamos haciendo en esta hora. Antes de entrar de lleno a cada una de estas estrofas, deseo entonces que veamos una pequeña cita sobre un libro que fue escrito basado en este himno. El señor Steve Turner escribe un libro que titulado en español sería Sublime Gracia, la historia del himno más amado de Estados Unidos. En ese libro dice lo que vemos en pantalla y dice así: de alguna manera, Sublime Gracia abarca los valores estadounidenses fundamentales sin sonar triunfante o patriotera. En primer lugar, ni siquiera es un himno o una canción estadounidense, pero se ha colado dentro de esa cultura. Y ciertamente la traducción al español probablemente se haya colado dentro de nuestra cultura de aquellos que amamos nuestro hermoso idioma español. Fue una canción que puede ser cantada por jóvenes y por viejos. Puede ser cantada por republicanos y demócratas,
Cambia estos dos por los partidos políticos de tu país. Puede ser cantada por todos ellos. Es por los bautistas del sur o los católicos romanos. Vemos que entonces también se habla, diversos grupos religiosos entonan este himno, lo entonan sin ningún inconveniente, porque les gusta la letra y la letra enseña un buen mensaje y vamos a analizar sobre ello. Afroamericanos y nativos americanos, oficiales militares de alto rango y activistas capitalistas. Es un himno que, como hemos mencionado, se ha hecho muy popular, pero por encima de su popularidad necesitamos entonces analizar. Es un himno que realmente nos da la oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de darle gloria a Él. De ello es lo que vamos a hablar durante el resto de nuestra clase, viendo cada una de esas estrofas. Así que veamos la primera de estas estrofas, una de las cuales ha sido traducida por el señor Morales. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Hago la aclaración en este momento que me agrada que los traductores de este himno, como mencioné, habrían 3 traductores en este caso, se mantuvieron bastante leales al pensamiento original del escritor, por lo que nos permite hacer ese análisis más claro entre lo que el autor original escribió y lo que el traductor adaptó para nosotros al español. En inglés dice es muy similar. Cuán dulce es este sonido que salva a un miserable como yo. Ahí vemos que la traducción dice un infeliz. Cuando hablamos de miserables, podemos recordar, por ejemplo, al hermano Pablo, al apóstol. Recordamos cómo eran los hermanos en Roma. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, en el himno, dice, que un infeliz salvó, o sea, que un miserable salvó. El señor Newton nos está aclarando aquí, nos hace saber, ciertamente nosotros estábamos destinados a la miseria, porque quien no obedece el evangelio va destinado a la perdición y no hay gozo en ese lugar. Entonces, la gracia sublime de Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Fui ciego, mas hoy miro yo. Quizás recuerdes el evento, uno de los milagros, una de las señales de Jesucristo, y creo que el hermano Javier estuvo tratando sobre él en su clase del día de ayer. Habla acerca de un ciego al que Cristo le devuelve la vida. Y las autoridades judías comienzan a indagar con sus padres. ¿Acaso nació este ciego? Incluso los padres, por temor a lo que las autoridades le hicieran, prácticamente niegan a su hijo. Pero cuando van las autoridades y consultan nuevamente con este hombre que antes era ciego, este le responde con respecto a cuando se le pregunta quién fue ese que le hizo recuperar la vista. Y le dice él, según Juan 9:25, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Puedes ver inspiración bíblica de lo que la palabra de Dios dice y lo que el señor Newton puso en este himno cuando nos dice, fui ciego, mas hoy miro yo. Tenemos esta hermosa relación de saber que hoy no somos físicamente ciegos, pero quizás muchos de nosotros anduvimos ciegos ante la vida. El mundo cubría nuestras vistas para llevarnos a pecar, para llevarnos a disfrutar de este mundo, para disfrutar de los pecados y cosas temporales que ofrece este mundo. Éramos ciegos a eso, mas hoy, por la palabra de Dios, miramos y miramos bien y tenemos esa luz enfrente de nosotros y se nos comanda hacer esa luz. Y luego afirma, perdido y él me halló. ¿Qué pasaje o qué relato bíblico puedes asociar con esa frase? Perdido y él me halló. ¿El hijo pródigo? ¿Qué dijo su padre? ¿Qué dijo el padre del hijo pródigo cuando éste volvió, de acuerdo a lo que relató nuestro Señor Jesucristo? Lucas 15:24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, perdido y él me halló. Cristo nos ha hallado. Cristo vino a buscarnos para que podamos llegar al Padre. Y de esa manera andábamos perdidos, pero hoy hemos sido hallados. Hoy tenemos la oportunidad a través de la palabra de Dios de dar lo mejor de nosotros para servirle a Él en todo momento. Entonces, vamos primeramente a terminar esta primera estrofa
Y pasemos entonces a la siguiente. Su gracia me enseñó a temer. Aquí la versión en inglés dice, su gracia enseñó a mi corazón a temer. Y comprendemos que el temor del cristiano, ¿cuál es? Respeto hacia Dios. No le tenemos a lo que ofrece el mundo. Recordamos cómo Jesucristo nos enseña en Mateo 10:28 que no temamos a lo que mata el cuerpo, sino temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es a Dios al que le debemos temor, no a nadie más. Y de ahí viene la siguiente línea que dice, mis dudas ahuyentó. En inglés dice, su gracia mis temores alivió. Sabemos que van a haber dificultades, sabemos que van a haber problemas en esta vida, pero no tenemos duda alguna de que Cristo tuvo el poder, tiene el poder y tendrá el poder para seguir salvando a todo aquel que viene arrepentido y hace su voluntad. Entonces, tememos a Dios, no tememos al mundo. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En inglés dice, cuán preciosa es su gracia, apareció su gracia desde la primera hora en que creí. ¿Recuerdas qué ocurrió con los primeros cristianos? ¿Sí? Hablamos acerca de ese día Pentecostés. Pedro predica, estas personas se compugen de corazón, obedecen al Evangelio siendo bautizados por el perdón de sus pecados, y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde el primer momento empezaron a servir. Para mis hermanos en las villas conocen el caso de una hermana que recientemente se convirtió y que incluso un hermano que nos visitó puso ese ejemplo en su cuenta de Facebook, porque recién bautizada procedió a ayudar a otra hermana que también estaba recién bautizada, a ayudarle con un neumático que estaba dañado de su automóvil. Desde el principio reconocemos, una vez obedecemos el Evangelio, comprendemos, estamos para servir. Servimos a Dios. Cuán preciosa mi ser al dar mi corazón. Desde ese momento me entrego a Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Conocemos estas frases, conocemos estos pensamientos. Eso es necesario para nosotros como cristianos. Es necesario que pongamos en práctica lo que aprendemos. Y este himno nos está ayudando a ver eso. Ya no temo al mundo, no temo lo que el mundo me pueda hacer. Le temo a Dios porque sé que le debo respeto a Él. Y estoy agradecido desde el primer momento en poderle servir. Tercera estrofa. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, ¿quién no ha tenido problemas? Y recordamos que algunas fuentes dicen que este himno es prácticamente su autobiografía. Este hombre pasó muchas dificultades por malas decisiones que tomaba en su vida. No reconocía el poder de Dios cuando debía reconocerlo, pero en este momento nos está haciendo saber, sí he pasado estas dificultades, pero Dios ha estado con nosotros. Que no queramos reconocerlo es otra cosa, pero debemos estar agradecidos con Él. A pesar de muchos problemas, aquí estoy. Es prácticamente lo que dice la versión en inglés. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. Su gracia siempre me libró. ¿De qué? De estos problemas. Estamos vivos hoy aquí. Tal vez tengamos algunas dolencias, tal vez tengamos dificultades y tal vez estemos viviendo las repercusiones de malas decisiones que tomamos en el pasado. Pero Dios nos tiene vivos y nos da la oportunidad a través de su gracia de seguir adelante. Pablo habla acerca de un aguijón en la carne, quizás recuerdes ese relato, encontramos en 2 Corintios 12, pero particularmente el versículo 9 se asemeja mucho con lo que estamos leyendo aquí por parte del señor Newton. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gracia me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Van a haber dificultades en esta vida, pero Dios es más grande que esas dificultades, y esas dificultades serán temporales. Debemos de recordar siempre eso. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ofrece socorro, Dios ofrece ayuda, Dios nos guía. No nos guía como algunos grupos religiosos enseñan de que Él viene a mí, deposita en mí y ahora todo lo que hago es porque Dios me lo ha dado. No. ¿Cómo nos guía? A través de su palabra, que fue inspirada por quién? Por el Espíritu Santo.
Entonces, nos hace saber que toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró y guió a estos hombres a que escribieran la palabra de Dios, y hoy esa palabra es la que nos guía. Es de esa manera que entonces podemos comprender claramente de qué estamos hablando, y que quizás, aunque no hayan sido las ideas o conceptos del señor Newton cuando escribió este himno, como cristianos podemos ver, hay buena enseñanza, a pesar de cualquier creencia que él hubiese tenido anteriormente, o cualquier creencia que tal vez él haya tratado de imponer en esta canción, en este himno o en sus predicaciones. Podemos ver, hay verdad aquí. Dios nos libra, nos quita esa carga de pecados y hoy nos guía para no volver a ellos a través de su palabra. Bien, cuarta estrofa. Esta, como mencionamos, tal vez sea nueva para algunos de nosotros, porque no forman parte de nuestro himnario, más forma parte del himno en inglés, y ciertamente agradecemos a las personas de esa página web que citamos anteriormente, en que en este caso el señor Santiago Míguez de la Rosa es el que tradujo esta estrofa, y dice su traducción: mi bien promete el Salvador, me da seguridad, será mi escudo y mi porción, lo que haya de durar. En inglés dice así: mi Señor promete bien, me promete un bien, su palabra es mi esperanza que me asegura o me cuida, Él es mi escudo y mi porción mientras mi vida permanezca. Así que sí está muy similar la traducción a lo que decía en el inglés, pero ¿qué dijo el Señor a Pablo en Corinto? Quiero que leamos Hechos 18, 9 al 10. Hechos 18, 9 al 10. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Qué instrucción está haciendo nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Hay problemas, sí, hay problemas, pero te estoy diciendo que hagas esto, que seas valiente, que lleves, que proclames la palabra, que hables sobre mí, que hagas saber a las personas que yo ofrezco paz, que ofrezco salvación. Pablo, Jesús, nuestro Señor, le está haciendo saber esto a Pablo y continúa: yo estoy contigo. Dios no nos promete salvación, no nos promete seguridad, no nos promete estar con nosotros. Mateo 28:20, estaré con ustedes hasta el fin de los días. Dice así, nos enseña esto, nos afirma esto. Será mi escudo y protección. ¿Acaso no recordamos qué es lo que nos mantiene seguros? Debemos de llevar la armadura de Dios puesta con nosotros. Efesios 6:11. Y en el versículo 17 nos habla acerca de ese escudo, acerca de ese yelmo de la salvación y la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Será mi escudo y mi porción lo que haya de durar. Mientras yo me mantenga firme en hacer la voluntad de Dios, mientras continúe estudiando la palabra de Dios y poniendo en práctica en mi vida, porque me puedo aprender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la aplico, es por el gusto de tener ese conocimiento. Es como comprarme el gimnasio más caro que haya en el país, pero nunca sentarme a utilizar algunas de esas herramientas. Así mismo, puedes tener la Biblia más cara que haya en el mundo, la más bonita, la más decorada, pero si no la abres, la lees y la pones en práctica en tu vida, es por el gusto. No estás utilizando la espada del Espíritu. Estrofa 5. Y cuando falle el corazón, aquí no está hablando de enamoramiento. Aquí no está hablando de esa mujer me rompió el corazón, ahora me siento triste. Aquí se habla, y también el versículo en inglés lo dice, que en inglés dice, cuando la carne y el corazón fallen. Está hablando de la vida. Cuando el corazón ya me falle, que no puedo vivir más, ya no viviré más en esta tierra, por lo tanto, mi vida mortal acabará. Y mi vida mortal, la vida mortal cesará, dice en inglés. Recordamos todo esto, que yo poseeré con él allí reposo eternal. Tenemos esa confianza, ahí está esa sublime gracia. Sabemos que si obedecemos el Evangelio como la palabra de Dios establece y vivimos fieles hasta la muerte, como leemos en Apocalipsis 2:10, recibiremos esa corona de vida, recibiremos ese reposo que Él prometió. Recordamos Mateo 11:28 al 30. Él ofrece reposo a todo aquel que está cansado. Podemos de llevar su carga y llevar su cruz, ¿cierto? Entonces, leamos el Apocalipsis 21, 3, 4 al 7, 3, 4 y el 7 para confirmar lo que estamos hablando. Apocalipsis 21, 3, 4 y 7 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios con los hombres, no separado, no en otro lugar, sino en el mismo lugar. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. Hemos mencionado este pasaje en muchas ocasiones.
Ya no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá muerte en ese lugar. Y en el versículo 7 nos dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es la afirmación que podemos ver, la explicación o la adaptación bíblica, si se puede decir, la aplicación bíblica de lo que cantamos si llegásemos a cantar esta estrofa en algún momento. Cuando ya no viva más en esta tierra, estaré preparado para ese reposo que Él ofrece, para ese hermoso lugar que ha preparado, porque he seguido la carrera, he seguido el curso, así como Pablo también lo hizo y nos enseña sobre ello. Pues bien, última de las estrofas dice así, y esta sí la cantamos en el himno usualmente. Y cuando en Sión por siglos mil, y cuando estemos allá por 10,000 años, dice en inglés, brillando esté cual sol, misma frase en inglés, yo cantaré por siempre allí. Ya no habrán días en que me falte cantarle a Dios su amor que me salvó. En inglés sí dice como desde el principio, desde que empezamos. Ya, empezamos cantándole a Dios. ¿Esto que estamos hablando? Estamos hablando de un himno de alabanza a Dios. Así como le cantamos este himno a Dios hoy en día, cuando ese gran día llegue estaremos cantando junto a Él. Y todo esto nos lleva a ese mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 23 en adelante. Describe ese lugar, una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luz, porque allí estará la luz siempre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, se someten a ella y viven de acuerdo a ella, estarán en ese hermoso lugar cuando ese gran día venga, porque esa es la promesa que ha sido dada, y cantaremos allí por siempre. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Eso es importante. Nadie que viva de acuerdo a lo que el mundo enseña, por más que predique ser cristiano, por más que escriba himnos que den un mensaje cristiano, por más que traten de enseñar la palabra de Dios, si no viven de acuerdo a la palabra de Dios, serán considerados cosas inmundas y como tales no entrarán en ese lugar, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el capítulo 22, versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Brillando esté cual sol. Nunca habrá oscuridad allá porque estaremos frente a la verdadera luz. Recordamos, y puedes hacer un estudio de Génesis 1. El sol no fue creado primero, perdón, ni las estrellas, ni la luna. Primero fue la luz y luego vinieron el sol, las estrellas. Así que el sol del que estamos hablando es metafórico en este caso. Brillando esté cual sol, siempre habrá luz. El sol no se oculta, la tierra la que gira para que entonces tengamos noche. El sol siempre ilumina hasta que se acabe. De esta manera es mejor lo que ofrece Dios, porque allí nunca acabará la luz y nunca habrá oscuridad. Su amor que me salvó, ciertamente su gracia es la que nos salva. A diferencia de los himnos que hemos estudiado en las ocasiones anteriores, este himno no tiene coro. No encontramos un coro que podamos recitar después de cada estrofa, pero sus estrofas son lo suficientemente válidas e importantes para comprender la gloria que podemos darle a Dios a través de entonar este himno. El hermano Wayne Jackson, en un artículo acerca del verdadero significado de gracia, cita esto que estamos mencionando, dice esto que vamos a citar en este momento. En el Nuevo Testamento, la gracia aparece 156 veces. Adquiere un sentido redentor especial en el que Dios pone su favor. Dios está dispuesto. Dios pone su favor a disposición de los pecadores. Dios está, aquí estoy para ustedes. A pesar de lo que me hayan hecho, aquí estoy para ustedes, que en realidad no lo merecen. Repetimos Romanos 3:23, todos hemos pecado y por lo tanto somos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos da una oportunidad. Dios nos hace saber que Él está dispuesto a aceptarnos de vuelta, que Él espera que vivamos de la manera que a Él le agrada. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay personas que dirán yo ya no peco, y es diferente al argumento que mencioné anteriormente en esta clase. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8.
Pero precisamente los siguientes versículos nos hacen saber de que si en algún momento como cristianos nos resbalamos y pecamos, tenemos la oportunidad de venir a Dios arrepentidos, confesarle nuestros pecados en oración, y Él ciertamente nos dará ese perdón. Pero si aún no somos pecados, si aún no hemos obedecido el Evangelio, por lo tanto no somos cristianos, somos pecadores. Y si decimos que no hemos pecado, estamos pecando porque estamos mintiendo en ese momento. Entonces es importante que, amado amigo, si no has obedecido el Evangelio, hoy estás a tiempo. Porque tal como leemos en Tito 2:11, Dios ha manifestado, la gracia de Dios ha sido manifestada para la salvación de todos los hombres, a todos los hombres. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Dios lo que quiere es que pongamos venir a Él y reconocer, tú eres Dios, y debo someterme a tu palabra, debo someterme a tu voluntad, y tu voluntad me dice que para poder ser perdonado mis pecados, debo ser bautizado, debo ser inmerso en las aguas. De esa manera puedo comprender que efectivamente dejo el viejo hombre para ser la nueva criatura que Él espera de mí. Y es por eso, amado amigo y hermano, que estás viendo esta clase, que la has estado escuchando, que tengo un último comentario que hacerte, involucrando una pregunta como es habitual en este servidor. Dios extiende su gracia a un pecador como tú y como yo. La ha extendido, porque la ha extendido a través de su Hijo Jesucristo. Nos ofrece la oportunidad de ser salvos a través de su Hijo Jesucristo, pero la salvación solamente se encuentra en Él. Fuera de Cristo no hay salvación. Y de esa manera podemos estar con Él en ese gran día. Por eso es que te hago la pregunta en este momento. ¿Qué te detiene para aceptar la gracia de Dios? ¿Qué te detiene para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te detiene para darle a Dios lo que Él merece de tu parte? Puede ser, como he mencionado, que no has obedecido el Evangelio y necesitas estudiar más al respecto. Si esa es la situación, sabes que cuentas con nosotros y estaremos más que dispuestos en estudiar contigo. Pero si ya has obedecido el Evangelio y reconoces que no estás viviendo de la manera en que agrada a Dios, hoy necesitas arrepentirte. Porque a diferencia de alguien que no conoce el Evangelio, tú ya lo conoces, lo has obedecido y te estás comportando como ese puerco que vuelve a la porqueriza o ese perro que vuelve a su vómito. Y no son frases que salgan de la boca de este servidor, sino que lo leemos en la Biblia. De esa manera te estás comportando. Y Dios no quiere eso. Pero Dios respeta tu decisión. Hoy tienes la oportunidad de volver a Él. Hoy tienes la oportunidad de aceptar esa gracia que Él te ofreció y que tú sabes que te ha ofrecido. Y que puedas vivir de acuerdo a como a Él le agrada y no como le agrada al mundo. Por supuesto, como le agrada a Satanás. Y Satanás no se quiere ir solo. Hoy, amado amigo, amado hermano, tienes esa hermosa oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Mañana es muy tarde. Dentro de 10 minutos es muy tarde. Ciertamente no te puedo decir que vas a vivir 10, 20, 30 minutos o 50 años más. No tengo ese poder. Solamente Dios lo sabe. Porque mismo Jesucristo dijo que solamente de ese día y la hora es el Padre el único que lo sabe. Entonces, hoy clamo a ti, amado amigo y hermano, a que te pongas en paz con Dios y que esta sublime gracia que Él ha ofrecido a todos nosotros pueda ser tomada a pecho, pueda ser tomada de que realmente Dios se preocupa por mí, desea que esté con Él. Es mi momento de tomar ese paso. Sea cual sea la situación, amado amigo y hermano, te invitamos a que tomes esa decisión. Y si tienes preguntas, no dudes en hacérnosla. Pues bien, muchas gracias por acompañarme esta noche en este estudio, esperando que haya sido de edificación y exhortación para ti como lo ha sido para con este servidor, y esperando puedas acompañarnos en las próximas lecciones, especialmente los domingos a las 9:30 que tenemos estudio, 10:30 el servicio de oración, y aquí en las villas de Arreján sabes que cuentas con nosotros siempre los miércoles mientras esté la cuarentena a las 7 de la noche, y una vez termine la cuarentena o la pandemia, o se controle la pandemia, mejor dicho, los jueves a las 6 de la tarde en el local que tengamos en ese momento. Pero mientras tanto, miércoles 7 de la noche, domingos 9:30 y 10:30. Que la paz de Dios sea contigo y que tengas una hermosa noche. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día
Este es el día de encontrar la paz.